Hablábamos un poco más temprano de las posibles consecuencias económicas de la decisión tomada por el gobierno federal de ocupar temporalmente, así lo dice el decreto, las instalaciones de Ferrosur en el estado de Veracruz. Pero pues mucho se ha comentado a lo largo del fin de semana, desde el viernes pasado, sobre la legalidad de esta medida, en realidad pues en qué consiste, qué consecuencias legales tiene. Lo vamos a platicar con el doctor Rogelio Rodríguez Garduño, catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM. Doctor, bienvenido al programa, buenos días. Muy buenos días, Pascal. Es un gusto saludarte a ti y al auditorio. Hemos escuchado mucho a lo largo del fin de semana la palabra expropiación. También hay quienes consideran que pues, el gobierno no puede expropiar algo que concesiona, pero me gustaría mucho tener su punto de vista especializado. Muchas gracias, Pascal. Bueno, lo que el presidente de la República hizo mediante decreto, que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación a partir del día 19 del presente mes y año, es que emitió no una expropiación, como bien se adelanta, sino una ocupación temporal basada en un previo dictamen que elaboró la Secretaría de Marina sobre la utilidad pública que representa tomar por parte del gobierno con carácter temporal los tramos ferroviarios denominados como Z, ZA y FA, que son los tramos de Medias Aguas a Coatzacoalcos, de Hueras a Minatitlán y del Chapo a Coatzacoalcos. Voy a hacer alguna explicación. No es una expropiación desde el punto de vista de la ley de expropiación, una ley que data, por cierto, desde el general Lázaro Cárdenas, cuando era presidente de la República, porque los bienes que se van a ocupar temporalmente, por 5 años, por cierto, así dice el decreto, son bienes que estaban ya dados en concesión a la empresa Ferrosur, SADCB, de donde es accionaria Grupo México. Y esta ocupación temporal, la justificación de la utilidad pública es porque se están llevando a cabo por parte del gobierno federal todo un proceso para desarrollar el corredor transísmico, el corredor interoceánico, para unir por una vía multimodal las regiones del Golfo de México y del Océano Pacífico. De tal manera que el gobierno federal justifica la utilidad pública en la construcción de ciertas obras y ciertas bases de infraestructura para desarrollar este proyecto. Cierto es que en el decreto se destaca y en la exposición de motivos que esto es así porque la empresa concesionada les cobraba algún derecho de peaje, tenían problemas para trasladarse los tramos concesionados y deciden llevar a cabo la ocupación temporal, que los coloca de facto y a partir, como lo vimos, y a partir del día 20 materialmente la Secretaría de Marina ha tomado posesión de estos tramos que he referido a favor del ferrocarril, una empresa Ferrocarril Istmo de Guantepec, SADCB, que es una empresa de participación mayoritariamente estatal y sectorizada a la Secretaría de Marina. Ella es la que será beneficiaria de estos bienes que están siendo ocupados temporalmente en este momento por el gobierno federal a través de la Secretaría de la Marina Armada de México. La concesión, Pascal, es una concesión que se otorgó en 1998 a Ferrosur y que es dada por 30 años. Esto es, estamos en el año 25 de la concesión. El término para que esta fenezca en su oportunidad es de 5 años que coinciden con el término por el cual se está llevando a cabo la ocupación temporal. Y esto, a reserva de que podamos conversarlo, representa que estos 5 años que faltarían de concesión serán ocupados temporalmente, lo que significaría que en 5 años que hubiese terminado la concesión y a reserva de que fuera solicitada su renovación, pues podrá bien revertirse esta ocupación temporal, bien quedarse sin efecto, o si las razones de utilidad pública no se justifican, devolver a la concesionaria por cierto cuando la concesión esté expirada. Entonces, en una primera salida es así, Pascal. Es decir, si dado que está ocupada por 5 años y al término de esos 5 años el gobierno decide quedarse con esos bienes, las vías, el patio, lo podría hacer. Totalmente, porque la concesión habrá expirado
y la empresa que no está en la explotación de estos bienes concesionados, no solo los tramos, sino todas las obras de infraestructura que haya invertido, pues no podrá justificar el expediente para solicitar la renovación. Entonces podríamos decir que ya esto es de facto una terminación de la concesión. Luego, pues viene un tema digno de ser comentado. Se ha hablado de estamos en una expropiación, pues estamos ante otra cuestión. Voy a procurar en esto ser preciso. No estamos ante una expropiación desde el punto de vista jurídico, porque la Constitución en los artículos 25, 26, 27 y 28 manipula la vía de la concesión, sobre todo para afectar el derecho de la propiedad o de la posesión de los particulares o de los servicios que están puestos o las obras que están en una región de particulares, donde en este caso no estamos en ese supuesto, porque la concesionaria Ferrosur no es propietaria de las vías y podríamos decir que las obras y inversiones que ha realizado no son como tal de una propiedad en los asentamientos de los inmuebles o los inmuebles o las vías, derechos de vía, sino que al ser concesionada en todo momento corresponde a la nación. Yo a título personal quiero expresar mi punto de vista, es equivalente a una expropiación, solo que las figuras jurídicas son diferentes, porque en una se afecta directamente a la propiedad de un particular, se le perturba la propiedad, en otro caso el Estado, vamos a decir que revierte. Aquí el tema a destacar es que la ley de expropiación a la que me he referido es en sus partes conducentes, en sus artículos 2 y 4, singularmente 2 bis y 4, crea un procedimiento sumario, en mi opinión, revisable desde el punto de vista de un juicio de amparo. Porque el que está en la ley no significa que esta ley sea constitucional. Y esto es así porque, Pascal, auditorio, es sumario. En el caso de la expropiación se hace digamos que la dictamen de utilidad pública y se inicia un procedimiento frente al particular que será afectado. Aquí en el caso de la ocupación temporal no hay ningún procedimiento sumario. Una vez que la Marina terminó el dictamen de utilidad pública, entonces de manera inmediata, dice la ley, procederá a la ocupación temporal. Esto es, se rompe todo principio de garantía de audiencia y legalidad y en términos de la propia ley del decreto, eso será seguramente materia de un juicio de amparo si el Grupo México a ti lo determina. Pues lo estaremos observando y seguramente recurriremos a usted para volver a comentar si nos hace favor. Doctor, muchas gracias por este tiempo. Es un gusto y muchas gracias. Gracias. El doctor Rogelio Rodríguez Garduño, catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM.